No tengo nada que ofrecer excepto sangre, sudor, lágrima y fatiga. Winston Churchill. Buenas tardes, estimado tutor, compañeros. El día de hoy, pues, vamos a dar inicio a lo que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, una exposición que está representada por el señor Cabo Primero Landazuri, señor Cabo Primero Montaleza, señor Cabo Primero Martínez, señor Cabo Primero Mina y señor Cabo Primero Yerobi. Empezamos con una pequeña introducción de la Segunda Guerra Mundial, donde esto fue uno de los conflictos mayores, de mayores dimensiones en el siglo XX. Sus rasgos distintos fueron que la guerra mundial ya implica a todos los países del continente, pues tuvo una duración desde 1939 hasta 1945 en el mes de septiembre, que duró casi 6 años. La guerra fue casi total, debido a que no es solo un conflicto militar, sino que afectó al conjunto de las sociedades de los países beligerantes. También se trató de una pugna propagandista e ideológica, al tiempo que la economía y tecnológica. Enormes consecuencias demográficas, económicas, territoriales e internacionales. La Segunda Guerra Mundial pues fue un conflicto que se desarrolló pues en los años antes mencionados, donde consistió en casi en la totalidad, donde no cumplieron ciertos países las paces parciales porque las ideologías pretendían aniquilar los sistemas políticos y económicos opuestos a sus intereses. Además fue una guerra que se libró en dos grandes frentes. El primero, Europa y sus dominios coloniales, y el segundo, todo el continente asiático. Es por ello pues que en esta guerra participaron más de 60 países, de los cuales fueron 24 ocupados y 800 millones de personas sufrieron de manera directa las consecuencias. Pues ya podrán entender ustedes cómo pueden sufrir las personas en aquella guerra. Igualmente, antes de hablar de los antecedentes, pues también tenemos que hablar de las causas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pues las causas se encuentran en condiciones que existían antes de la Primera Guerra Mundial. Pues es ahí que esta Segunda Guerra Mundial es la continuación de la primera. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son en el occidente la invasión de Polonia por tropas alemanas, en el oriente la invasión japonesa en China y las colonias británicas. El militarismo pues japonés y sus invasiones chinas en la década de 1930 y en especial la toma del poder político por Adolfo Hitler y el partido nazi en Alemania en 1933, a lo que siguió una agresiva política exterior, fue el detonante del conflicto de la declaración de la guerra del Reino Unido en Francia a Alemania. Pues aquí en los antecedentes tenemos que fue un enfrentamiento ideológico entre el liberalismo y el fascismo. En resumen, la Segunda Guerra Mundial, pues, como manifestábamos, empezó el 1 de septiembre de 1939, donde Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. Hay que también tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que el mundo jamás ha conocido. Pero para entender de cómo se llegó a este punto, debemos remontar años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder el territorio y ser impuesta desproporcionadas compensaciones que debería pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciera recordar tiempos pasados. Es ahí donde surge Hitler, un pintor frustrado que pudo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir de algo bueno del villano como Hitler, es que era un gran orador y maestro de la propaganda.
Le habló a los alemanes prácticamente a los oídos de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Es ahí pues que Hitler con su discurso se convirtió prácticamente en un líder del partido de obreros alemán y un fuerte componente antisemita y antimarxista. Pues en 1923 Hitler acaba en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. Y dentro de la cárcel, pues, él escribe un libro donde se llamaba Mi lucha. Y es ahí, pues, este libro prácticamente fue como el evangelio de Hitler, donde él pudo participar en aquellas elecciones después de que salió de la cárcel y ganó una cancillería y empezó a meter preso a todos sus opositores, donde fue enrolándose con diferentes países y fue planificando la Segunda Guerra Mundial. Le doy paso al compañero Montaleza para que pueda sintetizar más sobre las tácticas ofensivas. Buenas tardes, compañeros, señora tutora. Continuando con la explicación del compañero, voy a hablar sobre las acciones tácticas ofensivas empleadas durante la Segunda Guerra Mundial. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Alemania buscaba evitar una guerra larga, que no se repita la misma historia lo de la Primera Guerra Mundial. La estrategia alemana era derrotar a sus oponentes en una serie corta de campañas. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y salió victoriosa por más de 2 años consecutivos a una nueva técnica militar denominada la Blitzkrieg, guerra relámpago. Esta táctica requería de gran concentración de armas ofensivas, tales como tanques, aviones, artillería, en un frente angosto. Estas fuerzas lograban abrir una brecha detrás de las defensas enemigas, permitiendo que las divisiones de los tanques armados penetraran rápidamente, causando una gran sorpresa al enemigo detrás de las líneas. Vamos a ver un video sobre la explicación sobre esta táctica, la guerra relámpago. Como aquí observamos, se ve el asalto aéreo sobre las líneas enemigas, la gran concentración. Esta es la técnica relámpago. Como podemos observar, gran bombardeo, concentración de las fuerzas, tanques, aviones que lograban abrir brechas. Esta táctica fue nueva, tratando de evitar que se repita lo de la Primera Guerra Mundial, en donde fue una guerra estática, guerra de trincheras. Esta táctica fue novedosa. Por eso fue que el ejército alemán logró conquistar rápidamente Polonia. Como pudimos observar, Alemania utilizando esta guerra contra este tipo de táctica contra Polonia, eh, utilizó también las mismas tácticas con los Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia,
la cual Alemania no pudo derrotar a la Gran Bretaña porque se encontraba protegida por el Canal de la Mancha y la Marina Real Británica. Este tipo de tácticas tuvieron gran éxito durante 2 años, 1940, 1941, todo esto. Entonces, esto fue la guerra relámpago, esta nueva táctica utilizada por los alemanes. A continuación, le vamos a dar paso al compañero Martínez. Buenas tardes, señora tutora. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición de la Segunda Guerra Mundial, una segunda ofensiva alemana contra la Unión Soviética en 1942 llevó a los soldados alemanes hacia el este, a las costas del río Volga y a la ciudad de Stalingrado. Sin embargo, la Unión Soviética lanzó una contraofensiva en noviembre de 1942, cuando atrapó y destrozó a un ejército alemán entero en Stalingrado. Alemania fue incapaz de derrotar a la Unión Soviética, que junto con Gran Bretaña y a los Estados Unidos tomó la iniciativa ante Alemania. Alemania quedó atrapada en una guerra larga, que culminó en su derrota en mayo de 1945. Las acciones complementarias utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Las acciones complementarias son: la Segunda Guerra Mundial revolucionó las estratégicas empleadas en la Primera Gran Guerra. La guerra mencionada desechó las viejas tácticas basadas en la construcción de fortificaciones y trincheras, desplegadas a lo largo de los frentes inmóviles. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar nazi encaminada a anexionarse el territorio polaco. La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado al no poder hacer frente a la superioridad de las tropas germanas, las cuales antes de las invasiones realizaron varios reconocimientos aéreos, exploración del terreno, usando soldados élites de las SS, para lo cual fueron fundamental en la planificación para la invasión a Polonia. En las acciones tácticas complementarias, que lo que se pudo visualizar en el video, donde se pudo poner el reconocimiento, el engaño táctico, el enlace táctico, que fue muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial, y así, donde dice que el reconocimiento es una acción táctica conducido en campaña, tanto lo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial por medios aéreos y terrestres. A continuación, mi compañero Mina. Señora tutora, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. El reconocimiento de los alemanes. La aviación jugó un papel esencial durante la contienda, ya que fue utilizada en misiones de bombardeo o apoyo a los carros de combate, misiones exclusivas de reconocimiento para convertirse en un arma ofensiva. Los principales aviones que se utilizaron fueron los Bf-109E1, los Junker, donde por primera vez se pudo ver la eficiencia de los bombardeos en picado de este avión. Los Dornier 17Z, con base en Heidelberg, en la Prusia Oriental, y los Henker HE-111. El engaño táctico. El 1 de septiembre de 1939, en la etapa previa a la guerra, Adolfo Hitler ordenó la creación de la Operación Himmler, cuyo objetivo era efectuar
de acciones de banderas blancas para hacer creer al mundo que la primera agresión fue por el bando polaco para poder justificar su invasión a Polonia. La misión consistía en transmitir un mensaje polaco en territorio alemán. Los soldados germanos vestidos de militares polacos posteriormente colocaban cuerpos en la radio. Para esta forma, Adolfo Hitler anunció la guerra a Polonia. La logística en la Segunda Guerra Mundial, junto al armamento y el empleo de nuevas tácticas, fue en el campo de la logística donde la guerra adquirió un nuevo significado. El uso de grandes agrupaciones motorizadas, blindadas y aéreas necesitaba de una cuidadosa planificación en cuanto al abastecimiento de combustible, munición y repuestos. El sistema productivo se puso al servicio de las necesidades de la guerra, como nunca lo había hecho con anterioridad. Se necesitaban más hombres y mujeres trabajando en fábricas y menos soldados en el frente, ya que estos fueron suplidos en buena medida por las máquinas. Lo que podemos decir que la logística es muy importante en las guerras, ya que sin logística los soldados estarían derrotados. A continuación, le damos paso al compañero Yerobi. Señora tutora, buenas noches, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, podríamos decir que continuando con las operaciones tácticas utilizadas durante el desembarco de Normandía, día D. El 6 de junio de 1944, 7.000 barcos y 10.000 vehículos y 156.000 soldados de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia y otros países cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron simultáneamente al ejército alemán en cinco playas de Normandía, utilizando este tipo de operación que se realizó mediante el asalto aéreo, desembarco de tropas en las playas, dando esto el inicio del fin de la guerra. La batalla de Normandía, llamada en clave Operación Overlord, fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. Un asalto aerotransportado llevó a cabo por 200.000 aeronaves, procedió al desembarco anfibio que involucró a 5.000 barcos. El 6 de junio, 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, de Inglaterra, Francia, y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones. Como nos podemos dar cuenta, en la Segunda Guerra Mundial, tanto como el ejército alemán como el ejército de los aliados ocuparon e implementaron y realizaron acciones tácticas complementarias, como por ejemplo el reconocimiento y el engaño táctico. También podemos poner como ejemplo otras acciones complementarias, como es el asalto aéreo, con la llegada de los paracaidistas a las playas de Normandía. De igual manera, hubo las operaciones ribereñas con el cruce del personal a pie por el Canal de la Mancha. Gracias por su atención.